Bien, la primera noticia nos la trae Voz Populi y nos cuenta lo siguiente. Esquerra Republicana pactó el sí de Bildu para que Sánchez no necesitara al PP. Esta es la historieta nacional que está ahora mismo privando en las redes. Podemos, que trabaja para mantener unidos a los socios independentistas, vuelve a salir triunfante con el resultado de la votación de la norma. La verdad es que a veces, a ratos, uno no tiene claro si gobierna Podemos o gobierna el PSOE, o directamente Pedro Sánchez es de Podemos. Y entonces, bueno, es de Podemos pero con traje y corbata y carné del PSOE, pero que a todos los efectos prácticamente todas sus decisiones van en la línea podemita. Quiere permanecer en el poder y sabe que no lo puede hacer sin Podemos y sin sus socios, entre ellos pues los que vemos ahí, Merche Aizpurua, junto a los diputados Óscar Matute y otra que no sé quién es, que debe de ser también de Bildu. Bien, el suspense tenía pacto. Esquerra Republicana de Cataluña acordó con Bildu el sí a Berchale al decreto de la guerra para que el gobierno de coalición de Pedro Sánchez no tuviera que recurrir al PP, según confirman fuentes parlamentarias a este diario. Unidas Podemos, que trabaja para mantener la unidad de los socios independentistas, vuelve a salir triunfante con el resultado de la votación de la norma, que salió adelante con 176 votos a favor, 172 en contra y una abstención. El mosqueo monumental de la izquierda independentista y del resto de socios del bloque de investidura con el PSOE por el caso Pegasus, esto de los espías que os contaba el otro día, no hizo descarrilar la legislatura. Lo cierto es que si el decreto con las medidas económicas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania hubiera decaído, el futuro de la coalición hubiera quedado en entredicho. También si el gobierno hubiera convalidado la norma con los populares, por eso se entiende el salvavidas de Bildu. Aún así, el PSOE, según fuentes moradas, debe arreglar su relación con Esquerra y dar explicaciones en la Comisión de Secretos Oficiales que finalmente verá la luz tras la votación este jueves. Los socialistas deben rendir cuentas por el supuesto espionaje, que supuesto, si lo han reconocido, han dicho que es cierto, si quieren que el Ejecutivo no se caiga. Y todo porque la hipotética salida de los republicanos de la ecuación complicará la tarea legislativa del PSOE y Unidas Podemos, lo que os he dicho antes. Les tienen agarrados por salvarse a la parte. Aquí, la verdad es que no entiendo yo muy bien que tengan que dar explicaciones de ningún tipo. El CNI investiga a ciertos políticos independentistas porque esos políticos independentistas, lo contaba el otro día Vara, dieron un golpe de Estado hace no tanto, 5 años. Entonces lo consideran que es una amenaza para el Estado y a la vista está que lo son, declararon la independencia y es normal que les sometan a investigación. Vamos, que a mí, si yo fuese el Estado, haría eso. El gobierno se abrió este miércoles a tramitar el decreto como proyecto de ley por la vía de urgencia para poder introducir cambios en el decreto, y la inmensa mayoría del Congreso lo aprobó. La norma inicia ahora una larga, bueno, tanto como inmensa mayoría, la norma inicia una larga tramitación parlamentaria que la puede modificar. Los grupos ya se frotan las manos y Bildu el que más. Fuentes de la izquierda Berchale explican que las contrapartidas que exigirán al gobierno por sus sí las negociarán próximamente. Ahora os traigo una asociada que se ve las contrapartidas. El partido no aclara qué materia o qué medida arrancará el Ejecutivo, aunque las fuentes consultadas advierten que lo más probable es que sea empujar para llegar al fondo del Catalan Gate, mientras el PSOE, el partido que ha llevado las negociaciones con los grupos para salvar el decreto, sostiene que ni ha ofrecido a Bildu cambios vía enmiendas, ni la izquierda Berchale ha perdido algo que el PSOE haya aceptado. La lógica detrás del pacto entre Esquerra Republicana y Bildu es comprensible. Ambos partidos son conscientes de que el gobierno actual es el más propenso a atender sus reclamaciones, precisamente por su debilidad parlamentaria. En una palabra, que se necesitan mutuamente y que a este paso los vamos a tener que aguantar hasta 2024. Los dos partidos independentistas no podrán permitirse tumbar un decreto que hubiera podido propiciar el fin de la legislatura. La cabeza de Robles, la ministra, pieza de caza. Por eso Bildu permitió con su respaldo al decreto de Esquerra Republicana que pudiera votar no para contentar a su alma independentista y a la vez no aparecer como responsable de que las medidas de izquierdas del decreto no se aplicaran. Así los republicanos también salvan la cara ante su otra alma. En el otro lado, Bildu promete a Esquerra intentar llegar hasta el final con el asunto del supuesto espionaje. Dale con el supuesto, que es real. En verdad, el Frente Común de los Independentistas con Podemos tras el lío de Pegasus persigue la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Quienes piden su salida con más beligerancia son los republicanos, pero casi todos los partidos a la izquierda del PSOE tienen ganas a la titular de Defensa. Es más, en Podemos la sitúan como una pieza clave del Estado profundo, el Deep State, que las cloacas debe de ser, que trabaja para romper el bloque de dirección del Estado de socialistas, morados e independentistas. La posición de Podemos en un gobierno sin el apoyo parlamentario de la izquierda independentistas quedaría muy comprometida. Vamos, lo que hemos comentado aquí en multitud de ocasiones, los equilibrios que mantienen a Pedro Sánchez en el poder son los que son, con una mayoría parlamentaria muy minoritaria, solo 120 diputados, el tío lleva
desde 2018. Bueno, la mayoría parlamentaria la tiene desde 2019, pero vamos, desde hace 2 años y medio en el poder, desde las últimas elecciones, pero es que está desde pues va a hacer ahora 3 años, va a hacer ahora 4 años, que llegó al poder en el mes de mayo, finales de mayo de 2018. Y todo gracias a unos encajes de bolillos que ha ido haciendo con unos tipos muy poco recomendables, pero bueno, le mantienen en el poder, que es lo que a él le interesa. En aquel entonces se decía: Pedro Sánchez hará cualquier cosa por mantenerse en el poder. Yo recuerdo haberlo dicho en más de una ocasión en la Contracrónica. Bien, a la vista está. Cualquier cosa con mantenerse, con tal de todo lo que le permita. Dicen, no, pues le va a dar, qué sé yo, la independencia a Cataluña, les va a permitir un referéndum. No, eso no puede hacerlo. Todo lo que esté en su mano lo está haciendo. Bueno, lo de meterles en la Comisión de Secretos Oficiales, que esto nos lo cuentan hace 3 años o 4 y nos hubiera parecido increíble. Al Bildu, nada más y nada menos. Luego tienen el cuajo los tíos estos de decir de afear la conducta del PP porque pacta con Vox, que si es inconstitucional, que si es radical, que si es no sé qué, pero caray, ¿sabéis con quién estáis pactando? La política es acojonante, y lo de la política española se ha corrido tanto a la izquierda, que yo, que soy un mero observador, no termino de creérmelo muchas veces. Esta última jugada, por ejemplo, no la hubiese adivinado. Los morados no se pueden permitir permanecer en un ejecutivo escorado hacia el PP, la gran alternativa a la coalición junto con Vox, pero a la vez tampoco pueden perder el altavoz que suponen los 5 asientos en el Consejo de Ministros. Además, bueno, el altavoz y el dinerito y los enchufes que tienen, claro, y la cantidad de clientela que tienen allí colocada, el pesebre que han formado, en una palabra. Además, su líder ejecutivo, Yolanda Díaz, a punto de empezar un proceso de escucha. Ya sabéis que Yolanda Díaz es tan cursi que cuando quiere montar un partido dice que está en pleno proceso de escucha. Bien, para armar una plataforma electoral, verla aniquilada, su influencia, es decir, que tendría que salir del ministerio si se fuesen. Decreto salvado, el partido sigue, correcto. Bien, ¿qué es lo que le va a dar Sánchez a esta gente? Os preguntaréis. Bueno, pues esto es lo que nos lleva aquí Voz Populi en la asociada que os decía. Todo lo que Sánchez ha dado a Bildu, presos de ETA, euskera en Navarra o secretos oficiales. La coalición Abertzale, que lidera Otegi, es un socio más del gobierno del PSOE y Podemos. Han pactado cesiones en público, pero en algunos temas parece haber una agenda oculta con los bildutarras. Desde que Pedro Sánchez, expresidente del gobierno del PSOE y Podemos, es presidente del gobierno del PSOE y Podemos, las cosas han cambiado mucho para EH Bildu. La formación Abertzale, que comanda Arnaldo Otegi, dejó de estar prácticamente aislado en el Congreso de los Diputados y se convirtió en un socio más del Ejecutivo, que sin ir más lejos acaba de resultar decisivo para la aprobación del decreto para luchar contra la crisis derivada de la guerra de Ucrania. Yo diría que más que para luchar contra la crisis de la guerra de Ucrania, para la crisis para fomentar o hacer más grave todavía la crisis provocada por la guerra de Ucrania. La crisis viene de antes, no es de la guerra de Ucrania, pero bueno, están tratándose de agarrar a eso como antes se agarraban a la pandemia. Durante lo que va de legislatura, las cesiones que han conseguido arañar los bildutarras son varias, la mayoría conocidas y otras no publicitadas, pero sí evidentes. Entre las cuestiones públicas que el Ejecutivo de Sánchez ya ha cedido a Bildu, destaca el reciente y polémico movimiento gubernamental para dar el acceso a la información Abertzale a los secretos oficiales del Estado. Una clarísima contrapartida para contentar a los bildutarras tras el escándalo del espionaje a políticos independentistas, utilizando el célebre sistema de escuchas ilegales Pegasus. Tradicionalmente los partidos secesionistas no accedían a esta información sensible, como es por otro lado lógico, pero un cambio en el Parlamento lo permitirá a partir de ahora. Algo que ha granjeado las fuertes críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para quien esto resulta inaceptable porque solo se ha hecho para dar oxígeno a un gobierno convaleciente. Pero las críticas de los populares no han hecho mella en el Ejecutivo, que sigue acordando cosas con los bildutarras. Por aprobar el decreto vendrán más cesiones negociadas, como admite Bildu. No obstante, la citada decisión para calmar a Bildu por sus críticas al espionaje o a las contrapartidas por aprobar el decreto de este jueves no son, ni mucho menos, el primer acuerdo relevante entre el gobierno y la formación de Otegi. El pasado noviembre, el Ejecutivo del PSOE y Podemos negoció con Bildu una serie de contrapartidas a cambio del apoyo de los Abertzales a los presupuestos generales del Estado. Claro, es que se van acumulando las cosas y se nos van olvidando, en una palabra. Es que esto es una detrás de otra. Se podría escribir un libro. Bien, ¿qué es lo que pasó entonces con lo de los presupuestos generales del Estado? Unas contrapartidas que se hicieron públicas y entre las que se destacó sobremanera en los medios que los bildutarras arrancaron al gobierno la emisión en Navarra de Euskal Telebista, el canal en euskera para niños. Otra cosa es que los niños navarros lo vean, pero bueno, y otra cosa es que los niños navarros vean la tele.
como los niños del resto de España, que por lo que tengo entendido los niños ven muy poco la tele, porque para eso tienen YouTube o las plataformas, ya sabéis. Entre lo pactado por los dos socios también destacaba el gobierno entregó a Bildu la enmienda más costosa de las aceptadas para las cuentas públicas, 25 millones de euros para las víctimas del amianto. Asimismo, el acuerdo incluía el compromiso gubernamental para que la suspensión de desahucios y el aplazamiento del pago del alquiler a personas vulnerables fueran permanentes. El acuerdo presentado en su día por la líder bildutarra en el Congreso, Merche Izpurua, incluía asimismo una serie de partidas menores, medio millón de euros para digitalización y gestión inteligente de los medios audiovisuales en vasco, la dotación de 6 millones para el proyecto cultural de la fábrica Luzuriaga en Pasajes y medio millón de euros para redactar un proyecto para la construcción de la variante NA 4000 a su paso por Lesaca para sacar el tráfico rodado del centro de la localidad. Bueno, estos son concesiones propias de un partido, esto no más que de un partido independentista, son de un partido regionalista, es decir, de llevarse dinero para allá, lo cual procuran hacer todos los partidos regionalistas y hacen bien, les votan en un lugar y quieren traer dinero. Otra cosa distinta ya es esto. De todos los acuerdos entre el gobierno de Sánchez y Bildu, el más polémico es el más opaco, como es lógico también, porque tiene que ver con el acercamiento de los presos de ETA a las cárceles del País Vasco y Navarra. Curiosamente, ninguno de los socios admiten que exista un pacto en este sentido, pero es obvio el cambio que se ha producido en la política penitenciaria del Ejecutivo para los reclusos etarras. Asimismo, es obvio que desde hace años Otegi y los suyos tienen este tema como su prioridad. Desde siempre, vamos. Y no solo por el famoso mensaje del líder de Bildu en una reunión cerrada con militantes de la coalición celebrada en octubre de 2021, donde hablaba claramente de ello, sino porque al menos desde un año antes esa exigencia ya era evidente, como en aquel entonces publicó Voz Populi. Bueno, es que el propio Otegi fue etarra y estuvo condenado por secuestro. El citado acto de Otegi con bildutarras de carné, precisamente el mismo día en que se lanzó públicamente un mensaje a las víctimas de ETA, sirvió por tanto para que quedase clara una prioridad que estaba cantada. Si para que salgan los 200 presos hay que votar los presupuestos, los votaremos. Lo que está claro es que ese plan de presupuestos por presos es anterior a esas palabras. La realidad es que desde que Sánchez gobierna, la dispersión de reclusos etarras se ha terminado. Así lo dicen todas las cifras publicadas, algo que las principales asociaciones de víctimas de ETA denuncian como una cesión encubierta del gobierno a Bildu. Como ya se ha dicho, el gobierno niega por activa y por pasiva que el final de la dispersión responda a un acuerdo con Bildu. Sin embargo, en febrero de este mismo año saltaba el escándalo, ahora olvidado, como casi todo, acerca de las relaciones ocultas entre el entorno de los reclusos de ETA y el propio Ministerio del Interior. Los mensajes conocidos entonces apuntan a que, en efecto, tal y como denuncian las asociaciones de damnificados, existe una agenda oculta en esta materia entre el gobierno y la izquierda abertzale. Más allá del complejo asunto de los reclusos y más allá de tanto los acuerdos conocidos como los que estén por venir, lo cierto es que la relación entre el gobierno de Sánchez y Bildu ya quedó consolidada mucho tiempo atrás. Concretamente en mayo de 2020, cuando presentaron por sorpresa un acuerdo para la derogación íntegra de la reforma laboral. Mayo de 2020, hace 2 añitos. En síntesis, cada vez parece más claro que, como en su día afirmó el entonces vicepresidente Pablo Iglesias, Bildu forma parte de la dirección del Estado. Esto nos enlaza en una noticia de octubre. El perdón de Otegi, estrategia de Podemos para acercar a Bildu a la dirección del Estado. En fin, cosas veredes, lo que hemos terminado viendo. No sabemos muy bien cómo va a terminar esto, pero algo me dice que va a terminar mal. Evidentemente para el propio Estado, que está haciendo una serie de experimentos con Coca-Cola que pueden terminar saliéndole muy caro, pero también para Sánchez. Estas cosas le van a terminar pasando factura. A mí de eso no me cabe la menor duda, porque ya es una cosa completamente descarada. De hecho, lo están viendo algunos de sus varones, de los más... lo que se conoce, sí, los varones del Partido Socialista, vamos. Aquí vemos, por ejemplo, en The Objective cómo lo llevan. Pajem carga contra el gobierno por meter a los independentistas en secretos oficiales. No tiene sentido. Esto no lo ha dicho Feijóo, lo ha dicho uno del PSOE, presidente de Castilla-La Mancha. Ha asegurado que esta decisión es comparable a meter a los lobos con las ovejas. Pues sí, más o menos. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, se ha referido a la reciente constitución de la Comisión de Secretos en el Congreso de los Diputados, incluyendo a partidos independentistas, criticando su inclusión y cargando, una vez más, contra el Ejecutivo Nacional. Ahora se pone de moda meter a los lobos en los mismos rebaños que las ovejas. No tiene explicación, ha asegurado en un acto desde Guadalajara.
La crítica del líder del Ejecutivo Autonómico llegaba después de que el Pleno del Congreso eligiera este jueves a los 10 únicos diputados, uno por grupo parlamentario, autorizados para acceder a materias clasificadas como secretas, que recibirán información sobre el uso de los fondos reservados y que podrían controlar las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, y entre los que están miembros de las formaciones independentistas Esquerra, Bildu, Junts y la CUP. Además, su entrada se hizo tras la reforma de las mayorías necesarias por parte de la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, quien, sin consultarlo con los miembros, resolvió esta medida para facilitar el desbloqueo del organismo, paralizado por los vetos cruzados. Bueno, Batet, como bien sabemos, se está luciendo, pero desde el principio, desde que es presidenta del Congreso. Pero esto es así. Lo que no sé, esto ya, claro, lo desconozco porque nunca he sido diputado ni tengo pensado serlo, ni lo seré, por supuesto. Creo que sería casi cualquier cosa antes que político en esta vida. Pero me da la impresión que la cantidad de secretos a los que puede acceder un diputado son pocos. Más allá de saber los gastos reservados que les han facilitado. Que habrá otros que sean tan reservados que a los que solo tenga acceso la presidencia del gobierno y poco más. Aquí es como todo en la vida, ¿no? Vas a ver lo que te dejemos ver y ya está. El Estado al final es una máquina que cuando empieza a moverse es implacable y además tiende a defenderse. Es una máquina que se defiende sola. No sé, querrán cambiar la naturaleza del Estado, pero es un tren viejo y grande, cargado de vagones, que lleva muchos años circulando, siglos, ¿no? Podríamos decir. No lo veo tan fácil, vamos, el cambio que está intentando, porque es que no hay algo de, a pesar de que algunos dicen, no, esto va a ser un cambio, quieren rehacer por completo la transición, no, yo creo que es algo más sencillo, creo que quiere mantenerse en el poder, tan simple. Es así de sencillo. Y la única manera de mantenerse en el poder que tiene es contentar a Podemos y a esta gente. Si lo pudiese hacer vía el Partido Popular, lo haría bien vía el Partido Popular. Pero como no lo tiene, pues en manos de quien haga falta. Y si aparece Aníbal Lecter, y si Aníbal Lecter tuviera un escaño y ese escaño lo necesitase Pedro Sánchez, pactaría con él, sin ningún problema. En este aspecto se comporta como un tipo con una sed de poder completa y absolutamente desmedida. Y esto es lo que estamos viendo. ¡Ojo! Es que son 4 años ya en el poder. No es algo que, digamos, este tío acaba de llegar, lleva 6 meses, bueno, vamos a ver por dónde respira, cómo hace las cosas. Lleva suficiente tiempo mandando como para que le hayamos visto todas las costuras desde el principio. Vamos, que a estas alturas Pedro Sánchez no nos va a dar muchas sorpresas.